Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Pues el día de hoy yo creo que tenemos un programa muy interesante, porque vamos a hablar de un aspecto fundamental. Pues yo no diría en México, yo creo que en todo el mundo, nada más que aquí por las redes sociales y por muchas otras cosas y circunstancias y noticias se ha puesto de moda. Y vamos a hablar el día de hoy de lo que es el aspecto de corrupción e impunidad. Y para tal efecto tengo un invitado de lujo, licenciado Arturo Cervantes Trejo, que es el director general de Movilización y Comunicación de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Arturo, un honor que estés aquí. Muchas gracias por invitarme. Y yo creo que saludos a todo el auditorio. Y yo creo que va a ser todavía más el honor de comprometernos como mexicanos o como ciudadanos de cada uno de los de las distintas regiones, países, etcétera, con lo que podemos hacer para evitar la corrupción. Sin duda. Qué bueno que nos invitas, y somos una organización nueva, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, convencidos de que México no está condenado a ser un país corrupto, convencidos de que con el trabajo de todos nosotros, los ciudadanos, podremos dar los pasos necesarios para corregir el rumbo. Y no estamos condenados a vivir en este nivel de desigualdad, de violencia, de inequidad y de saqueo a la nación que hemos estado permitiendo por décadas y por generaciones, y ha llegado aún hasta aquí. Debemos de declararle el ataque frontal a la corrupción, y para eso nos hemos organizado y estamos trabajando. Ahora bien, antes de entrar al tema, sí me gustaría saber un poquito más de Mexicanos Unidos contra la Corrupción o Mexicanos contra la Corrupción. ¿Cómo surgen, cómo empiezan a darse las manifestaciones, la responsabilidad cívica para empezar a integrar esta asociación? Mira, hay un distinguido grupo de mexicanos que llevan muchos años trabajando por la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho en el país. Hay una experiencia de una organización hermana, Mexicanos Primero, que se fundó hace más de 10 años para impulsar las reformas y los cambios en materia educativa y para defender el interés legítimo de los niños que tienen el derecho a una educación de calidad. Y esta iniciativa ciudadana empezó a avanzar de manera muy importante y de manera propositiva, y a marcar un camino que nos hizo darnos cuenta que los ciudadanos tenemos mucho que decir para corregir el rumbo y la situación de nuestro país. Entonces nace con una amplia experiencia dirigido por María Amparo Casar, que es la presidenta ejecutiva de nuestra organización, una destacada analista política de nuestro país, y por Claudio X González, un destacado filántropo y activista social mexicano, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, de ellos surge la idea, y como por ejemplo males que afectan a nuestro país y a nuestra sociedad, te das cuenta que en la raíz de estos problemas, desde el hambre, la pobreza, la violencia, el homicidio, la delincuencia, hay problemas sociales comunes como son la corrupción y la impunidad y la ausencia de derecho en la que vive el país. Entonces, después de una larga trayectoria en el servicio público, Claudio y María Amparo me invitaron a ser parte de este esfuerzo, pero junto conmigo habemos más de 35 mexicanos profesionales comprometidos con esta causa y trabajando día a día, organizando un equipo multidisciplinar y con 5 armas diferentes. Yo lidero una de esas armas, que es la movilización social, la sensibilización y la activación de más mexicanos hacia esta causa. Buscamos que los mexicanos conozcan el problema, entiendan cómo hay que combatirlo y se unan a la causa, se afilien y se conviertan en Mexicanos contra la Corrupción. Pero, por ejemplo, Salvador Camarena, un gran periodista mexicano, encabeza el área de investigación periodística. Uh-huh. Y esta área de investigación periodística tiene a un equipo de reporteros muy experimentados en México, como Daniel Lizárraga, Raúl Olmos, Valeria Durán, y otro equipo de profesionales en el área de periodismo destacados en México, ¿no? Y bueno, este grupo se dedica a investigar las redes de corrupción que hay en el país,
consideramos que no es un tema nada más del sector público, no es un tema nada más de los Peñas y de los Duartes y de los Moreiras, es un tema que también involucra al sector privado de una manera muy importante y es un gran problema social que nos involucra a cada uno de nosotros en muchos actos que no son estrictamente apegados a la legalidad. Entonces estamos abocados a este proyecto. Desde hace un año nos fundamos a principios de este año, somos una organización naciente. Ahora bien, como organización naciente, bueno, han tenido varios momentos importantes en este año para trascender, ¿no? Quizás sea la aprobación de las leyes, la 3 de 3 y las leyes anticorrupción, pero realmente el sentir social, yo creo que ustedes han sido un gran apoyo para apoyar el movimiento social ante las autoridades, ¿no? Sin duda creo que tenemos la fortuna de ser parte de una red de distinguidas organizaciones y de mexicanos activistas que han estado impulsando el Sistema Nacional Anticorrupción en el Parlamento abierto desde la ciudadanía. Son líderes de más de 40 organizaciones e iniciativas ciudadanas, y cuando habló Eduardo Bojorquez en el Senado y cuando habló de la ley 3 de 3 y del evento sin precedentes, del hito histórico que la iniciativa ciudadana haya avanzado como avanzó y tengamos ahora los fundamentos de un sistema nacional anticorrupción también estructurados en nuestro país. Faltan muchos pasos por dar, pero sin duda vamos avanzando poco a poco. Por mencionar algunos, Eduardo Bojorquez, de México Evalúa, de Transparencia Mexicana, de Edna Jaimes, Sergio Aguayo, hay María Amparo Casar, hay un grupo de mexicanos que han estado muy activos en estos últimos 2 años, impulsando estas legislaciones y trabajando con el Senado y con la Cámara de Diputados en esto. Y como decía Eduardo Bojorquez, vamos por más. El principio fue pero ahora viene la segunda ola de reformas legislativas y hay que seguir avanzando. Falta mucho por hacer. Fíjate que ahorita como mencionabas a estas personalidades, recordé mucho que me tocó conocer a Edna Jaimes, a quien le mando un gran abrazo cuando estaba con el doctor Luis Rubio. Y tienes razón, son mexicanos probos, honestos, veraces y sobre todo con gran capacidad de análisis intelectual y ser objetivos en lo que se está dando. Claro, y hay un grupo, si me permites, voy a comentarte de nuestro Consejo Ciudadano, porque no podríamos estar haciendo este esfuerzo, te decía, María Amparo Casar, Salvador Camarena, el propio Darío Ramírez, quien antes dirigía Artículo 19, que está a cargo del tema de comunicación y de nuestras plataformas en redes, pero un consejo consultivo con distinguidos mexicanos como Héctor Aguilar Camín, Gustavo de Hoyos de la Coparmex, Carlos Elizondo, Ana Laura Magalón y María Elena Morera. Estamos construyendo sobre los hombros de gigantes y de grandes mexicanos que han abierto brecha en este camino por la democracia en México. Y no estamos condenados a ser un país corrupto. Es algo que quisiera enfatizar porque en la época de los bárbaros, en las épocas del Imperio Romano, construían sus grandes murallas en Italia, en el norte de Italia, para protegerse de los bárbaros. ¿Y quiénes son los bárbaros? Los pueblos germánicos, los nórdicos, los daneses, que antes eran unos bárbaros. Y en su proceso de evolución histórica han consolidado sus instituciones y sus democracias de tal manera que hay mucho mayor equidad social y bienestar social. Y no porque eran bárbaros y salvajes quiere decir que continúan siéndolo. Nosotros sabemos que México está inmerso en un proceso histórico hacia ese cambio que queremos dar y estamos acelerando el paso entre todos y creo que es factible que en 1 o 2 generaciones hayamos transformado la realidad del país de manera contundente. Ahora bien, Arturo, me parece que es valioso lo que está diciendo y estaba escuchando los nombres y dices, wow, de alguna manera por su trayectoria muchos dirían, ¿yo qué puedo hacer? Al final ellos son grandes nombres, grandes personalidades y nosotros como pequeños, como ciudadanos, con mi tiendita, en la escuela, en mi ámbito, ¿qué puedo hacer, no? Puedes hacer mucho. Yo creo que esto de ser un mexicano contra la corrupción
lo puede llevar y lo debe de llevar cada mexicano a su convicción personal, empezando con temas muy sencillos como respetar la ley. Cada uno de nosotros, cada día que sale de su casa, tiene la opción o no de ser respetuoso de la ley. Y esta es una convicción y una decisión propia, desde cómo y dónde te estacionas, hasta cómo son tus conductas en la movilidad, en el carro, en el transporte, en la vía pública. Pequeños detalles hacen toda una cultura. Y creo que el compromiso de estar informado y poder exigir a las autoridades el uso correcto del recurso público, poder involucrarte en tu comunidad y en tu municipio en las decisiones públicas y poder ayudarnos a la transformación ciudadana que necesita, la transformación de las instituciones que necesita el país. Porque algo que debo de enfatizar y que es el credo de la organización, esto no es nosotros los buenos ciudadanos contra los malos gobernantes o funcionarios públicos. Esto no es así. Todos somos parte del problema. Y al ser todos parte del problema, en todos nosotros está la solución. Entonces es un tema de cambio de actitudes, porque nos tenemos que dar cuenta que cada uno, cada familia influye de cierta manera en el entorno que hemos creado los mexicanos. No, pocos mexicanos están exentos y podrían decir, no, yo nunca he participado o no participo. Por ejemplo, muchos empresarios, ayer me reunía con 4 o 5 de ellos y hablábamos de su indignación y de todo lo que está pasando. Y a la hora que les puse el ejemplo de cómo a veces muchos empresarios, para ahorrarse las cuotas sociales, escatiman con el outsourcing para que sus trabajadores estén en empresas que no pagan todos sus derechos sociales, que no pagan sus afores. Es un acto de corrupción, les estás robando sus derechos sociales a tus trabajadores. Entonces hay diferentes esquemas y la gente a veces piensa que por evadir impuestos, por ejemplo, o por no pagar su tasa, con la justificación de que para qué pago impuestos si se roban todos, al no pagar impuestos y no cumplir con nuestras obligaciones fiscales, también le estamos fallando al contrato social en el país. No nada más le fallan los gobernantes en los altos niveles. Cada ciudadano y cada familia puede contribuir mucho al Estado de Derecho que queremos los mexicanos. Vamos a hacer una pequeña pausa, Arturo. Y si me permites, me gustaría hacer 2 preguntas antes de irnos a la pausa para que las respondas al regresar. Desafortunadamente hay una frase acuñada en México: el que no tranza no avanza. ¿Cuál es tu parecer en ese sentido? Y hay otra que dijo o se hizo muy popular en un sexenio, en los 70s, de la corrupción somos todos. Me gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre ambas, pero no ahorita. Hacemos una pequeña pausa y volvemos, amigos. Estamos en tus propias palabras con Arturo Cervantes Trejo. Volvemos. Muchas gracias. Ruiz Robles, Corredores Públicos y Peritos Traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales,
Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta, la que sea. Porque eso es lo único que necesitas para viajar por el país más increíble del mundo. México es como un gran país, pero con muchos países pequeñitos. Cada uno tiene lo suyo. A este país no lo puedes explicar. Tienes que llenarte los ojos de México, el corazón de México, explorarlo, fotografiarlo, compartirlo, devorártelo. Por eso no importa si son vacaciones o no, si viajas lejos o cerca, en avión o en coche. Si tienes ganas de viajar, tienes plan con México. Viajemos todos por México. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Estamos con Arturo Cervantes Trejo, de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Arturo, antes de irnos a la pausa te decía, ¿cuál es tu pensar y tu sentir respecto de dos frases? El que no tranza no avanza y la corrupción somos todos. La corrupción sin duda somos todos. No nada más son los políticos o los empresarios o los líderes sindicales. En la corrupción estamos metidos todos y en todos nosotros está la solución que estamos buscando. No pensemos que es algo que nos va a resolver papá gobierno. Y el hecho de que todos estamos metidos hace que dichos como el que no tranza, no avanza, se hayan vuelto dichos o refranes populares, pero se me hace que no hay un dicho más tonto que ese. Porque en realidad transamos y no avanzamos como país. Somos de las últimas economías en el país, entre los países en desarrollo de la OCDE, somos el número 34 de 34. En el mundo entero estamos rezagados en todos los indicadores de competitividad y de impunidad y de ausencia de legalidad. También estamos en los lugares más destacados, pero por lo malo que somos. Entonces el país lleva décadas transando y no avanza.
Se sabe y hay una correlación positiva entre mayor cultura de la legalidad y mayor Estado de Derecho, los países avanzan económicamente. Y leí ayer en la mañana unos números muy interesantes que hablan de que el Producto Interno Bruto se podría multiplicar por 3 en el país si tan solo reducimos un par de grados los índices de corrupción. Para que te des una idea, cada año gastamos más de 900,000 millones de pesos por actos de corrupción. Y estos son recursos generalmente destinados al desarrollo social, a la infraestructura educativa y de salud, y por eso tenemos las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad que hay en el país. Y vive esto a la par de los grandes ranchos y de los grandes lujos que se dan los que saquean el país, faltando a toda ética y a toda ley, ¿no? Es un tema tremendamente. Los mexicanos estamos en un hoyo que por generaciones hemos escarbado, y ahora a esta generación, a nosotros, nos toca empezar a tapar ese hoyo y empezar a resolver ese problema, porque sí se puede resolver la corrupción, sí se puede anhelar un Estado de Derecho y comenzar a dar pasos para construirlos todos. Fíjate que para preparar este programa, pregunté con varias personas qué es lo que podía a su vez preguntarte, ¿no? Y me decían, mira, yo creo que preguntar, hay que analizar punto por punto lo que está haciendo la sociedad. Por un lado, vamos a analizarlo desde los diversos puntos de vista. Primero, el sencillo. El gobernante es obvio que va a tener algún tipo de discrecionalidad en su labor, lo cual resulta un tanto lógico. Mientras sea dentro de lo permisible, pudiera resultar cierta. Como cierta el que decía, lógica. robé poquito. Sí, robé, pero robé poquito, ¿no? Por eso digo, pudiera resultar pero cierta lógica. Pero no estoy de acuerdo, No, ¿eh? Pero a lo que me refiero es, si dijeran, oye, si todo se licita, ¿por qué las asignaciones directas? ¿Por qué no lo haces tan transparente como que todo se pueda licitar y el que tenga mayor capacidad técnica, económica, experiencia, etcétera, lo gane? Y Fíjate, me acuerdas de un caso de un procurador general de la República que durante su mandato 2013, 14 y 15 hizo justicia, pero para la red de amigos y familiares en su círculo cercano. Todos ellos se convirtieron en constructores durante los años que el padre o el pater familias era procurador, y procuró justicia no para Ayotzinapa hasta que se cansó, sino para una red de empresas que ganaron miles de millones de pesos en un gremio que no conocían. Y esto de tomar para sí se ha vuelto algo aceptado culturalmente, y se acepta que roben poquito, ¿no? Pero en realidad creo que eso es parte del gran problema y el gran pantano en el que estamos inmersos. Hemos convivido muchos años aceptando a estas personas en la alta sociedad, recibiéndolos como si fueran los grandes duques y archiduques, cuando se han enriquecido a costa del dinero público. Con gran enojo veo la situación de aquellos cercanos a los grupos de gobierno que saquean a los estados de los recursos públicos destinados a las escuelas, a los centros de salud que atienden a las familias y a los niños en las comunidades marginadas, a los programas de empleo. Entonces, ¿por qué no funcionan las escuelas? ¿Por qué no tienen baños? ¿Por qué estos sinvergüenzas llevan décadas estafando al país y llevándose el dinero a sus ranchos y a sus cuentas y a sus casas? Somos en México uno de los peores países en inequidad en nuestro país. La distribución de la riqueza es muy injusta, la distribución de la justicia es muy injusta, y es prácticamente inexistente que una persona con escasos recursos pueda obtener justicia. ¿Cuántas personas hay en la cárcel que están ahí nada más por no tener acceso a la justicia? Y estos problemas, insisto, son evitables, se pueden combatir, se pueden arreglar, y hay una gama de experiencias para así lograrlo. Lo que tú comentas de licitaciones públicas y de la Ley General de Adquisiciones y de Construcción y de Obra Pública es otro de los temas en las reformas secundarias que están pendientes actualmente, en las reformas a las leyes secundarias, y es algo en lo que se está trabajando desde la ciudadanía en Parlamento abierto con el Senado y con la Cámara de Diputados. Vienen una gama de transformaciones y de reformas secundarias adicionales. El principio es
el Sistema Nacional Anticorrupción, pero los ciudadanos vamos por más, las organizaciones sociales vamos por más. Ahora bien, esa es una. Segundo lugar, ¿quién es decían que el cuarto poder era la prensa, pero decían, oye, ¿cuál es la prensa libre que puede haber? Le diste al clavo, porque nuestra organización tiene un área de investigación aplicada que justo está profundizando en estos temas. Y el financiamiento político y del presupuesto público a los medios es alarmante. Un ejemplo, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, contaba con un presupuesto anual de más de 1,200 millones de pesos al año para repartir entre los medios. Hay quienes dicen, y en los círculos que hemos estado, yo escuché el otro día la siguiente aseveración, que si dejaras de inyectarle presupuesto federal y presupuestos local y municipal del dinero público a los medios, probablemente 25 entidades federativas se quedarían sin medios. Sí. Porque la mayor parte de los medios subsisten de estas dádivas y de este esquema, chayotes, de estos esquemas donde el gobierno es quien los financia. Entonces, ¿cómo va a haber libertad de prensa en un entorno de esa naturaleza? Decía también el otro día un destacado mexicano que si tú fueses a contar los medios libres que hay en el país, probablemente podrías con los dedos de una mano, porque es raro ahora, y Daniel Izárraga, quien es uno de nuestros líderes en el área de periodismo de investigación, lo puede constatar. Cuando eres un periodista a probo y vas a profundidad en los temas, a veces te cuesta tu chamba, porque no quieren que se sepan ciertas cosas. ¿Quién va a morder a la mano que le da de comer? Serías muy tonto. Pero los hay, afortunadamente. Ahora bien, te digo, Arturo, de alguna manera esto de los medios de comunicación no es un juego maquiavélico, es desde hace años, que yo te doy y tú me tratas bien, ¿no? ¿Cuándo has visto al presidente Obama, en sus 8 años de ser presidente, en la primera plana o en un desplegado del New York Times o del Washington Post, anunciando que inauguró una carretera o un hospital o un centro de salud? Nunca. Está prohibido. ¿Por qué en nuestro país se permite que el gobierno tenga presupuestos monumentales para comprar opinión y para comprar tiempo aire y para comprar? Generalmente en las democracias más avanzadas esto no es una costumbre como se ha vuelto en nuestro país. Entonces justo estamos, una de las investigaciones que el grupo encabezado por María Amparo Casar, además de Anatomía de la Corrupción 2, que acabamos de publicar la semana pasada, están trabajando en una investigación a profundidad sobre este problema. Porque te voy a decir una parte muy importante de la estrategia de nuestra organización. No nada más exponemos el problema y denunciamos que ahí hay un problema, sino proponemos y anunciamos la ruta para resolverlo. Es una organización que tras el diagnóstico viene la propuesta de cómo empezar a arreglar este país paso a paso entre todos. Fíjate que has dicho dos cosas que me parecen impecables, vamos. ¿Cuándo lo has visto en la primera página? Pero a mí algo que me llama más la atención, la primera. ¿Qué hace, por ejemplo, carteles de el gobernador de Puebla en Durango? Y del gobernador de Chiapas en el DF. ¿Y de dónde se pagan? Pues es lo que yo quisiera saber, ¿no? ¿Y de dónde se pagan? El otro tema, por ejemplo, de interés toral es financiamiento electoral. Porque desde que llegan los gobernadores o desde que llegan públicos, y las están volviendo favores. Claro, y el surgimiento de constructores, ¿no? Con grandes constructores y grandes consorcios que se adueñan de carreteras y de patrimonios carreteros bursatilizados a 30 años para andar pagando favores. Ahí tienes los OHLs famosos y los grupos IGAS que se presume todo esto que te estoy diciendo y es de lo que se habla en los medios, ¿no? Estos conflictos de interés enormes. Y México es una democracia naciente. Tenemos pocos años siendo una democracia. Hay que acelerar el paso. La participación de cada persona que nos escucha es fundamental. Ustedes pueden ser un actor clave en esta transformación social
que México requiere, empezando por su familia, empezando por su empleo, por su empresa, por su comunidad. Ahora bien, el segundo punto que me gustaría destacar, esos gobernantes que de repente surgen, etcétera, y tú decías, hay de alguna manera algún periodista que no es que le patea el pesebre, sino que está en contra de los juegos que se están llevando, pero ahí ves el resultado de Veracruz, ¿no? ¿Cuántos muertos? Exactamente. ¿Cuántos periodistas muertos? Exactamente. No en ese sexenio, en esta década, ¿cuántos llevamos? Exactamente. Pero esto ha sido en parte por esta apatía, enorme apatía ciudadana, de no involucrarnos en los asuntos públicos y de dejar por décadas que estos saquen y roben y con sus ínfulas y prepotencias se creen señores feudales. Ahí tienes al exgobernador de Quintana Roo, que por cierto creo que anda huido también, y ya que se fugue y estén seguros, seguro lo corre el PRI, ya que no lo encuentren. Pero ahí tienes que cuántas miles de hectáreas vendió de manera irregular del patrimonio y la reserva territorial de Quintana Roo a sus familiares y amigos cercanos. Miles de hectáreas en lugares enteros del estado de Quintana Roo, todas las áreas y las reservas territoriales ahora son propiedad de los familiares del exgobernador Roberto Borges. Y esto viene pasando, ¿te acuerdas de la colina del perro que se hizo nuestro presidente? Y ahí está su colina. Y su familia probablemente generaciones después sigue viviendo de eso. Y lo hemos permitido los mexicanos. ¿Quién decía que un político pobre es un pobre político? No recuerdo, pero también ahí ves sus grandes fortunas. Claro. No, sí sé quién es. Pero ahí ves las grandes fortunas y ahora ya son de los emporios mexicanos más importantes. Pero ¿de dónde se origina todo esto? Del saqueo de los bienes públicos de la nación. Y lo hemos permitido los mexicanos. Tenemos que poner un alto. Y, por ejemplo, esa información del segundo piso de la Ciudad de México, ¿qué ha sucedido? Imagínate, la ocultan. Ahorita llevamos, porque una de nuestras áreas es el litigio estratégico. Ya les hablé de la de comunicación, de movilización, de investigación periodística y de investigación aplicada. Y la última arma es el litigio estratégico. Vieras que estamos peleando contra Capufe para que nos abran la información de los contratos y de todas estas asignaciones de miles de millones de pesos a empresas privadas sin licitaciones transparentes. Y lo mismo en el segundo piso. Hemos permitido que nuestros gobernantes por décadas hagan chanchullo, se arreglen con las iniciativas privadas de tal manera que a 20 años va a haber repartición de esa riqueza y los ciudadanos nunca nos enteramos. Entonces ahora hay una gran lucha con los mecanismos de transparencia para que esta información sea pública. Y bueno, es una gran lucha que por ahí termino porque sé que tal vez vamos en tiempo, no sé cómo estamos, pero una anécdota que cuenta Claudio que me gusta mucho, llegando a una plaza en Florencia, ve en donde hay un gran palacio municipal, donde medieval, donde tenía su oficina Maquiavelo, y afuera en la plaza hay una enorme tortuga dorada, no sé, de 20 metros me la imagino, con un jinete arriba, el caparazón color oro, y una gran tortuga, y intrigado se acerca a Claudio y ve el letrero y el autor, y era de un escultor, Jean Fabre, y se llama En búsqueda de la utopía. Y esto lo hizo reflexionar sobre esta utopía y este mejor México que estamos buscando. No es una batalla de corto plazo, no es un maratón ni siquiera, no es una carrera de 42 kilómetros. La utopía no se busca a bordo de un caballo brioso, de un pura sangre o de un león o de un tigre. La utopía se busca en una tortuga, paso a pasito, despacito. Tienes que tener la piel muy gruesa, el caparazón muy fuerte para aguantar todos los embates y el largo plazo que requieres. Pero si la fábula de Esopo es correcta, la tortuga le va a ganar a la liebre en la carrera a la larga, porque es cuestión de que esté bien encaminada, de que sepamos hacia dónde vamos y de que miles de nosotros, decenas de miles de nosotros estemos dispuestos
a dar los pasos a pasitos que se requiere y a ir poniendo cada uno nuestro granito de arena. En las pantallas seguro está nuestra página web, sí, nuestras redes sociales, la información de cómo afiliarte a la organización está en nuestra página web. Somos una organización que vive gracias a más de 350 donantes actuales y a más de 1,800 afiliados que nos apoyan con sus pequeñas cuotas, desde 100 pesos al mes. Pero el chiste es que te sumes y que seas un mexicano contra la corrupción y que seamos miles de mexicanos. ¿Recuerdas, Alex, cómo en la iniciativa para la ley 3 de 3 se juntaron más de 600,000 firmas? Bueno, yo creo que es hora de que la próxima iniciativa ciudadana que se presente ante el Congreso tenga no nada más 600,000 firmas. ¿Por qué no 6 millones de firmas? ¿Por qué no que más mexicanos nos comprometamos a ser soldados en este ejército, ¿no? Perfecto, Arturo, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar yo te pregunto, ¿tú qué piensas de los nuevos medios de comunicación? Si bien es cierto que técnicamente no es televisión, lo que estamos haciendo, por ejemplo, con voz y datos para llamarle televisión por internet, en este caso hasta no me respondes ahora, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Estamos en Tus Propias Palabras con Arturo Cervantes Trejo. Volvemos. Ruiz Robles, Corredores Públicos y Peritos Traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2,500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, seguimos platicando con Arturo Cervantes Trejo.
director general de Movilización y Comunicación de la Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Arturo, antes de irnos yo te decía, ¿qué tan importante es las redes sociales y concretamente lo que llamamos ahora televisión por internet, que es datos, voz y datos, como difusor de la comunicación o como difusor de los hechos más importantes que pueden darse? Te voy a decir que son lo más importante. Los medios tradicionales, aquellos que tienen línea o que reciben grandes recursos del gobierno, del papá gobierno, de los difícilmente se van a voltear y van a morder la mano que les da de comer. En este trabajo los medios libres, las nuevas formas de comunicación que hay en internet han posibilitado una revolución en la cantidad de medios y por tanto su importancia es fundamental para la transformación social. Ya viste lo que pasó en la primavera árabe, ya viste lo que está pasando alrededor del mundo, donde a través de las redes sociales se arman las convocatorias y los ciudadanos se articulan en sus propuestas de activismo social. Claro. Sin duda juegan un papel fundamental en la actualidad y en el futuro cada vez más. Los medios tradicionales tienden a desaparecer y a ser reemplazados por estas nuevas formas de expresión y de uso de... Claro, Arturo, sin olvidar que Mauricio Macri reconoció que ganó la campaña de Argentina a la presidencia por las redes sociales. Y probablemente Obama también ganó su primera elección por las redes sociales y por el nuevo perfil demográfico de las personas que comprenden el electorado y que están todos ellos conectados en sus aparatos día y noche y por tanto las redes sociales son lo que está de moda y lo que persevera, ¿no? Ahora bien, Arturo, yo te pregunto, como medio Azteca, tenemos 3 años, 9 meses en el aire, ¿qué podemos hacer? Estamos tratando de poner nuestro granito de arena para, no tanto la corrupción, porque la corrupción me parece que es un aspecto, yo creo que para fomentar el civismo. Uh-huh. De hecho, si hubiera civismo en todo, no estaríamos hablando de Claro. incumplimiento de leyes ni nada, sino que Claro. realmente estaríamos hablando de ciudadanos. Claro. ¿Qué podemos hacer para apoyar su movimiento? Mira, yo constantemente me hago esa pregunta porque muchas personas, la mayor parte de los mexicanos que conozco y que saben de este esfuerzo, quieren ayudar. Y yo creo que es en esos pequeños detalles en tu día a día donde puedes hacer una gran diferencia, ¿no? Respetar la ley a veces es difícil, ¿no? Límites de velocidad, dejar pasar a las personas, estacionarte solo donde no debes, sino en doble fila o en triple fila. Como que hay una serie de prerrogativas que muchos de nosotros nos tomamos y comprar pirata, ¿no? Comprar productos piratas que no pagan las licencias y los derechos de autor es una forma importante de estar contribuyendo a la ilegalidad en el país. Entonces yo te diría, a título individual, ¿quieres transformar a tu país? Empieza por transformarte tú como persona y ahí están los pasos más difíciles que habremos de dar. ¿Quieres ayudar de manera organizada? Métete a la página web, mándanos un mail, ahí está el correo info@contralacorrupcion.mx y vente de voluntario para que nos ayudes a hacer mayor activación y sensibilización social. ¿Tienes alguna idea especial, algún talento, algo que quieras dar pro bono a la causa? Búscanos, ahí está el correo también para que puedas ser parte de este gran movimiento. Tenemos que abrir capítulos en las entidades federativas, tenemos que activar a la sociedad. Somos 120 millones de mexicanos. Acuérdate que esto va a ser arriba de una tortuga, despacito y poco a poco, pero ahí están diferentes mecanismos de cómo nos puedes ayudar. Ahora bien, me parece sumamente interesante lo que están haciendo y desafortunadamente por cuestiones del tiempo ya estamos en unos minutos más sobre el tiempo, o concluyendo el programa. Te pregunto, ¿qué más podemos saber de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en donde las personas que tengamos algún conocimiento de alguna acción contraria a los principios y éticas de los mexicanos podamos informar? Mira, un tema clave, la madre de la corrupción es la impunidad y la denuncia ciudadana se vuelve crítica y se vuelve clave. Yo creo que el denunciar cuando sabes que se está cometiendo un acto ilegal, yo creo que
denunciar un crimen si te sucede y fletarte las horas de ir al Ministerio Público a levantar el acta. El transformar a las instituciones es una tarea que nos va a llevar décadas, compañeros, colegas, compatriotas, y tiene que empezar por esta disponibilidad de nosotros de empezar a actuar y a exigir que las cosas sucedan, de no callar con el corrupto, de que si nos sentamos en la mesa de al lado de un gober corrupto o de su familia presumiendo el enriquecimiento del cual les fueron partícipes grotescamente, creo que hay que escoger mejor nuestras amistades, hay que señalar aquellas conductas que no nos agradan para que no se piensen que se van a pasear impunemente con nuestros recursos por todo el mundo y nosotros no vamos a hacer nada. Ya se acabó, ya basta, tenemos que levantar la voz y hacerlo todos juntos es importante. Yo creo que lo que estás diciendo me parece contundente. Nosotros podemos criticar, ¿no?, al gobernante, el policía, el Ministerio Público, el abogado, lo que quieras. Pero también creo que debemos de hacer mea culpa de lo que está haciendo, pasando en nuestra vida cotidiana. Te para el policía y no eres el primero en darle el 200 para evitarte ir con la infracción o que se lleven tu coche porque no circulabas. Claro. O no sé, hay tantos ejemplos. Es cuesta arriba la lucha. Es un camino difícil pero necesario. Es una lucha cuyo tiempo llegó, la cual tenemos que dar todos nosotros en México. Pero fíjate que también creo que de esta corrupción es parte fundamental los medios. Porque, por ejemplo, tan solo veo que hay un Señor de los Cielos, que es una novela, y lo hacen como un héroe, cuando es todo lo contrario. Cuando veo que un jugador de fútbol se tira en el área, simulando una falta y le llaman picardía, y empiezo a ver al otro día que los niños quieren ya ser sicarios, como el del Señor de los Cielos, o quieren ser jugadores de fútbol, como el que se cae, y se empiezan a caer en lugar de estar jugando. Entonces digo, creo que también somos corresponsables directamente. Sin duda, sin duda. El combate a la corrupción, la participación de toda la sociedad va a ser clave y tenemos que organizarnos. Y hay muchas asociaciones civiles trabajando. Si quieres, conoce nuestra causa y búscanos si quieres apoyarnos. Y Alejandro, te agradezco mucho a ti la invitación a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para invitarnos a participar. Le agradezco mucho a todo el staff del estudio por haberme invitado. Les mando y les traigo los saludos de Claudio X González y de María Amparo Casar. Y bueno, estamos a sus órdenes a ver si hacemos más conversaciones de este tema. Claro que sí. Arturo, perdón, ¿nos ibas a comentar algunas frases que tenías para compartir? Bueno, te voy a dejar algunos materiales, pero nos parece que en este México clasista y racista y donde hay una gran brecha entre los que tienen y los que no tienen, nos parece que esta frase de Gabriel García Márquez es muy justa y es: un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Y hay muchos mexicanos caídos porque no han tenido las oportunidades en su desarrollo y en su vida, porque cayeron del lado equivocado tal vez de la lotería del ovario, en el sentido de que nadie escoge en dónde te toca nacer, ¿no? Entonces, si caíste en un hogar pobre y sin oportunidades y probablemente estás inmerso en este ciclo vicioso y es muy difícil salir adelante. Hay muchos mexicanos, sobre todo niños y jóvenes, que a gritos piden ayuda y cuyo compromiso nuestro debe de ser ir a ayudarlos. Entonces nos gusta mucho esta frase de Gabriel García Márquez. Y también, sin duda alguna, para los chavos, la frase de Malala, porque Malala, esta gran activista por los derechos humanos, nos hace ver que en su país los políticos no le dan importancia a robar, que ellos son ricos y el país es pobre y sin embargo no dejan de saquearlo. Y bueno, esta pequeña líder social está transformando a su país y sin duda alguna, si han leído el libro de Nelson Mandela, el otro gran líder social y activista social, que decía: siempre parece imposible algo
hasta que alguien lo logra. Claro. Y tal vez parece imposible imaginar un México libre de corrupción y de donde prevalezca la mayor equidad y la oportunidad de desarrollo para todo. Parece algo imposible ahorita, pero lo vamos a lograr. Estamos ante el principio del fin de la corrupción y esta generación trabajará muy duro para pasarle la estafeta de esta lucha a nuestros hijos, quienes sin duda tendrán que continuar trabajando toda su vida para que tal vez nuestros nietos gocen de un país diferente al que actualmente tenemos, ¿no? Muchísimas gracias, Arturo. Ya nada más para despedirnos con un poquito más rápido. Arturo Cervantes Trejo, en tus propias palabras, ¿quién eres? Yo soy un epidemiólogo idealista y convencido de que todos tenemos derecho a un mejor país y no nada más los que más tienen. Todos los mexicanos tenemos derecho a las oportunidades y hay que construir ese país entre todos. Perfecto. Arturo, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Bienvenida a la... Gracias a todos. Bienvenidos mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y yo nada más me gustaría despedirme con algo que dijo Kurt Cobain: el deber de la juventud es pelear contra la corrupción. Hasta la próxima, amigos. Gracias, Arturo. Gracias, Alejandro, y gracias a todo el staff y a todos los televidentes internautas. Gracias. Y bueno, te dejo esta carpeta. Muchas gracias por invitarnos.